nuestro programa y tenemos el placer de saludar ahora a continuación al subsecretario de Promoción a la Salud, Atilio García Prista. Subsecretario, bienvenido y muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, un placer y agradecerle obviamente la presencia en nuestro programa. Muchas preguntas, muchas cuestiones para poder dialogar con usted y planteárselas. Lo primero, lo que se conoció en la jornada de ayer y lo que es la llegada o la detección de esta nueva cepa, tanto la Manaus como también la de Río de Janeiro en la provincia del Chaco. Preguntarle si es así y bueno, cómo se ha detectado esta cuestión. Bueno, a ver, lo que podemos saber es que este virus tiene la capacidad de trasladarse y poder cruzar cualquier frontera, o sea, puede cruzar continentes, por lo tanto las fronteras físicas que podemos tener nosotros con los países vecinos rápidamente puede ser superado. Hoy tenemos identificadas dos cepas de un país vecino, ¿no? Pero en realidad estas cepas se van mutando desde el momento que salieron de Wuhan, ¿no? O sea, el virus que se originó en Wuhan fue mutándose no solamente por nombres de países o de ciudades o de regiones. A medida que va saltando entre especie humana, va haciendo ya una serie de modificaciones, a esto nosotros llamamos mutaciones. ¿Qué es lo que sucede? Hay mutaciones que son más infectivas, es decir, que tienen cargas virales que son suficientemente capaces de poder generar una perpetuidad en diferentes personas. Entonces, cuando uno ve repeticiones de una misma mutación, bueno, ahí uno le pone un nombre más impactante, ¿no? O sea, uno tiene que darle un nombre a eso que ve frecuentemente con una misma secuencia. En la República Argentina, en realidad tenemos no solamente la de Río de Janeiro y la de Manaus, sino también tenemos la de Londres y una propia variante que está apareciendo ahora que se llama de Buenos Aires, ¿no? Así que a esto se nos van a ir sumando y a medida que el virus transcurra su tiempo en este planeta va a seguir dando otras variantes. Por lo tanto, es esperado que desde el punto de vista, hablo biológico, evolutivo, es esperado que sigan habiendo más mutaciones de esta patología. Lo único bueno de esto es que la forma en la cual se transmite el virus sigue siendo la misma, que sigue siendo vía aérea y vía conjuntiva. Así que si nosotros seguimos manteniendo los protocolos que ya conocemos para que este virus no ingrese a nuestro organismo, no importa la variante, ya que ni una de ellas han demostrado que sean más agresivas que las diferentes variantes de Wuhan, de las oriundas de Wuhan, ¿no? Por lo tanto, hay que comprender que va a aumentar la virosidad, o sea, la capacidad de contagio, pero las lesiones siguen siendo las mismas, el tratamiento sigue siendo lo mismo, las vacunas que contamos hoy en la República Argentina y en gran parte del planeta también tienen la capacidad de reconocer a estas variantes y poder dar anticuerpos. O sea, las mismas vacunas tienen anticuerpos como para poder lesionar a estas variantes. Las cepas que encontramos nosotros fueron puntualmente de 5 personas, 2 personas de la localidad de Puerto Tirol, un adulto y un adolescente, y luego de Dugrati 2 adolescentes de 13 años que tienen entre ellos 4 la cepa Manaus. Luego tenemos una paciente que está hoy internada en una clínica privada que presenta una variante de Río de Janeiro, de la cual creemos que esto fue obtenido de un viaje a Salta que hizo la persona. Así que fíjese que si uno dice, bueno, yo esta variante la tendría que haber adquirido en Misiones o en Corrientes o en Buenos Aires, uno se encuentra con que el viaje a Salta de esta señora fue el desencadenante de esta variante. Por lo tanto, esto lo que demuestra es lo que me estaba diciendo al principio, ¿no? Este virus salta, este virus no es que se va a mantener en una región, por lo tanto, las variantes van a empezar a trasladarse para todo el planeta, así que las variantes que se generen en la República Argentina no sería raro encontrar en China y así en viceversa, ¿no? Subsecretario, a la hora de la detección de estas nuevas cepas, ¿tiene una característica particular o cómo es a la hora del estudio de la misma? La PCR detecta cualquier variante. Las PCR es el hisopado, vamos a decir, el test rápido, utiliza un antígeno que se llama proteína Spike.
La proteína Spike es como la llave del adenovirus, o sea, para que pueda ingresar se presenta y se apoya esa proteína sobre las células, ¿no? Y esta proteína Spike, que utiliza tanto el test rápido como también utilizan las vacunas para poder desarrollar los anticuerpos, uno puede detectarlo en cualquiera de las variantes que hay hoy a nivel planetario. Por lo tanto, con el test rápido, una persona que tenga sintomatología se la va a poder detectar, o con la PCR, cualquier persona que tenga una carga viral suficiente para que la PCR pueda detectarla, ¿no? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que de las 5 personas que hoy pudimos clasificar las variantes, 4 de ellas están en buen estado. Una de las personas, que es la variante Río de Janeiro, sigue internada en una clínica, está con aporte de oxígeno, pero está estable. Bien, bien, bien. Y con respecto a lo que decía anteriormente, esto de que por lo menos en cuanto a la agresividad de esta cepa sería similar al coronavirus al que conocemos, o por lo menos a la cepa, la primera, preguntarle si hay posibilidades de que el contagio se dé de manera más rápida con estas cepas, o eso no está comprobado. Claro, no, sí, sí, eso es lo que sucede. O sea, sucede que estas variantes son como nosotros los García, vamos a decir, somos muchos, ¿no? O sea, si uno dice, pero ¿por qué hay poco Brandenburg? ¿Sí? ¿Por qué hay poco Brandenburg? Bueno, sucede que son familias que tienen la capacidad de multiplicarse más, como los García. Entonces, las mutaciones tienen esto. O sea, si nosotros decimos, son familias en las cuales se ven representadas en una cantidad de pacientes X. Entonces, si yo pongo 100 pacientes y veo que en 40 hay esta mutación, uno ahí puede inferir que tiene una capacidad infectiva superior o de duplicación superior a las otras mutaciones que uno encuentra en circulación. Tienen esto, ¿no? O sea, tiene una capacidad de aumentar la carga viral y poder generar mayor número de contagios. Pero de vuelta, el contagio va a estar dado justamente por nuestras vías aéreas conjuntivales. Por lo tanto, sigue siendo los métodos de barrera lo suficientemente efectivos como para poder detenerlo. Si nosotros no cumplimos con esto, seguramente cualquier variante, así venga una variante chilena o de cualquier lugar del planeta, nos la vamos a contagiar, ¿no? Subsecretario, otra de las cuestiones a consultarle es la ocupación de las camas. Ha salido en algunos medios ayer que el 90% tanto del Hospital Perrando como del 4 de junio estarían ocupados en cuanto al COVID-19. ¿Esto es así? ¿Cuál es la situación que vive la provincia del Chaco? Bueno, como sabemos, a ver, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria más, ¿no? O sea, diferente por el contexto en el cual está esta pandemia. Pero también tenemos que comprender que tenemos una patología que es una pandemia anterior, que son los accidentes de tránsito, los politraumatismos, en los cuales la ocupación cama de este tipo de lesiones, inclusive las cirugías programadas que por mucho tiempo nosotros tuvimos que posponerla y hoy sabemos que estamos regularizando esto, ha hecho que la ocupación cama, tanto en las clínicas, en los sanatorios como en los hospitales, han desplazado también número de camas que son para los pacientes COVID. Pero igual, hay que comprender también de que en el caso de que aumente la necesidad de camas COVID, hoy el circuito COVID dispone justamente de diferentes pastillas dentro del Hospital Perrando como para poder ocuparla. Recordemos que la pastilla 6, que está hoy actuando como clínica médica en el Hospital Perrando, fue adecuada para la atención de los pacientes COVID. Por lo tanto, dentro del protocolo uno va desplazando las posibilidades de ocupar nuevamente esa cama. Lo mismo pasa con las clínicas y los sanatorios. O sea, tuvimos que empezar a ocupar camas polivalentes que eran pacientes COVID para las otras patologías. Por lo tanto, la ocupación cama antes de la pandemia para una clínica que funcione siempre tiene que ser superior al 90%. Quizás uno le agrega el dramatismo por la urgencia que ve en otras provincias. Pero hoy la cantidad de camas, la mayor ocupación no es por COVID, sino que son patologías como enfermedades cardíacas, politraumatismo, cirugías programadas, y a su vez agregamos a esto la patología que es la pandemia, que es el COVID. Así que a medida que podamos
necesitar mayor número de camas, el circuito COVID está justamente preparado para esto. Hoy la ocupación cama en la provincia del Chaco con respecto a la patología COVID no supera el 40%. Subsecretario, ¿hay un promedio de edad de las personas internadas por COVID hoy en día en la provincia del Chaco? Sí, a ver, hoy nosotros, primero lo interesante de la cepa, de las cepas nuevas, ¿no? Las personas que fueron estudiadas, como les decía, fueron 2 adultos y 3 adolescentes. Los adolescentes son de 12 años uno y 2 de 13 años, ¿sí? Y lamentablemente la forma del contagio fue el viaje egresado. Claro. Entonces, fíjese el punto que nosotros tenemos de infección. Por eso no hay que descuidarse con respecto a esto, ¿no? O sea, el coronavirus sigue generando la lesión puntualmente respiratoria, que es la más severa, ¿no? Después, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, las diarreas, los dolores musculares, eso pasa como si fuera una clínica leve, ¿sí? Pero el daño respiratorio es lo que termina generando la muerte de la persona, ¿no? O una serie de comorbilidades posteriores a la patología COVID. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que el grupo etario lamentablemente más afectado con estas nuevas cepas es un grupo de adolescentes. Y luego el grupo etario con mayor tasa de contagio está entre los 20 y los 30 años. Esto lo está hablando justamente de quienes están propagando la patología, es un grupo etario de jóvenes, pero los que tienen la mayor mortalidad son los mayores de 60 años. Igual, con las vacunas, nosotros vamos a ver en un tiempo muy breve, vamos a empezar a observar que la mortalidad en las personas que se vacunaron va a ir, vamos a decir, los mayores de 60 años, porque la mortalidad de los que se vacunaron ya está demostrada que es del 0,05%, o sea, tiene una mortalidad muy baja las personas vacunadas. Siempre hay que aclarar algo, las vacunas son para disminuir los síntomas y disminuir la mortalidad, ¿sí? Disminuir la mortalidad. En cambio, si uno no se pone la vacuna, va a tener la misma tasa de mortalidad como hoy tiene una persona mayor de 60 del 33%. En cambio, esa persona mayor de 60 que se ponga la vacuna va a tener una mortalidad del 0,05%. O sea, va a ser drástico el cambio. Por eso lo importante de la adherencia a la vacuna. Recordemos que hay un 53% de la población mayor de 60 años que se han vacunado. ¿Qué significa esto? Justamente tenemos un 47% de personas que todavía no se vacunan. No se vacunan ya porque tengan algún problema de acceso a la vacuna, cosa que se fue corrigiendo aumentando el número de centros de vacunación, también con la vacunación domiciliaria y la vacunación en los barrios, ¿no? Fue cambiando y el acceso fue aumentando. Pero lamentablemente la adherencia también va a estar sujeta a conceptos que pueda tener la persona, a conceptos que puede tener la familia, ¿sí? De diferente índole, miedo, negación, renegación, desinformación, pero bueno, lo que hay que buscar ahora es la mayor adherencia de un grupo etario que tiene una mayor mortalidad. Subsecretario, ayer lo escuchábamos al gobernador de la provincia decir que en promedio el 15% ha sido el aumento en los últimos días, en las últimas semanas en la provincia, en los casos de contagios. ¿Esto se puede llegar a disminuir con el correr de los días y producto de estas nuevas medidas? Sí, eso es justamente lo que buscamos, o sea, buscamos que la prevalencia de la enfermedad disminuya. De eso se trata. Las medidas que uno puede tomar no es para detener la economía, sino es para detener la mortalidad de la enfermedad y detener la internación de esta enfermedad. Por lo tanto, las medidas que fueron generándose, se busca justamente disminuir lo más rápidamente posible la distribución de la enfermedad y de alguna manera contener y no hacer caer al sistema sanitario en un agotamiento, no solamente digo de camas, sino justamente de un personal que viene ya batallando mucho tiempo, ¿no? Sin descanso. Así que creo que depende justamente del individuo, depende de la sociedad que esta patología tenga una disminución, porque si nosotros seguimos esto, ¿no? Viajes de egresado, fiestas clandestinas, fiestas organizadas, pero seguimos contagiando a otras personas, esto no se va a detener, ¿no?
Sin dudas. Y, subsecretario, con respecto a las vacunas, ¿cómo está la provincia del Chaco? Bueno, ayer se dio la llegada de dosis de la vacuna AstraZeneca, también en la jornada de ayer llegó a la República Argentina Sí. la Sputnik V. ¿Cómo estamos en cuanto a las vacunas? Bueno, ayer llegaron 20.200 vacunas de la línea AstraZeneca. La verdad que es un aporte significativo para ampliar el programa de vacunación, poder seguir dando cobertura a los mayores de 60 años y también dar cobertura a las personas que tienen síndrome de Down, a personas trasplantadas y a personas dializadas, ¿sí? Esto la verdad que la posibilidad de ampliar a estos grupos de riesgo con mayor morbilidad, mayor mortalidad, disculpen, nos da esta ventaja, ¿no?, estratégica de lograr disminuir la mortalidad propiamente dicha. Y con respecto a la llegada de las Sputnik 5, sí llegaron cerca de 800.000 vacunas. Todavía no tenemos información de cuándo estarían llegando, pero estimativamente uno piensa al arribo hay que hacer una serie de evaluaciones propias de estas vacunas y hacer la separación de las mismas para poder ser entregada. Así que esto lleva tiempo, normalmente son 72 horas, así que entre el miércoles y jueves seguramente vamos a tener noticia. Todavía no sabemos si es el componente 1, el componente 2 o ambos componentes, pero vacuna que venga, vacuna que queremos y vamos a aplicarla, ¿no? Por último, consultarle cómo va a continuar lo que es el cronograma de vacunación. ¿Continúa de la misma manera o se puede ampliar el rango para otra franja etaria en los próximos días? Sí, se va a ir ampliando a medida que podamos hacer cobertura en los grupos de riesgo. Se va a ir ampliando a otros grupos de riesgo, ¿no? Recordemos que todavía faltan ingresar las insuficiencias cardíacas, o sea, las enfermedades cardíacas crónicas, las enfermedades respiratorias crónicas, la obesidad y diabetes, la obesidad y insuficiencias cardíacas. O sea, tenemos una serie de patologías que también tenemos que ir incorporándolas dentro de los que son de riesgo. Cuando podamos pasar estos grupos de riesgo que están comprendidos entre los 59 y 18 años de edad, vamos a poder inclusive ampliar a otros sectores de la comunidad. Cosa que como trabajamos en inmunidad, a nosotros nos interesa vacunar, ¿sí? Mientras más vacunas lleguen, más vamos a poder ampliar el programa de vacunación. Por lo tanto, a la espera siempre de un número mayor de vacunas y de la posibilidad de poder extender a otros grupos, ¿no? Ahora sí, por último, subsecretario, ¿para cuándo se espera, si es que tienen alguna información, de la segunda dosis, por ejemplo, de AstraZeneca o de la Covishield, la vacuna india? Sí, justamente llegando ahora la de AstraZeneca, que es un homónimo de la Covishield. O sea, la AstraZeneca se fabrica a nivel Europa, todos los componentes, ¿no? Y luego se envasan en diferentes países. Esto es lo que sucede con la Covishield. Cambia el nombre comercial, pero el componente es el mismo. Por lo tanto, las personas que se aplicaron Covishield o AstraZeneca se pueden poner las mismas vacunas para así completar su calendario de vacunación. Yo lo que quiero dejar en claro es que justamente la empresa AstraZeneca aclara que lo más conveniente es aplicar a las 12 semanas la segunda vacuna, o sea, extender, como decían en los calendarios, al mes, en lugar de hacerlo el día 28, se lo va a pasar a los 3 meses. Pero bueno, como es algo voluntario, muchas veces la persona dice, no, bueno, yo quiero cumplir el calendario a los 28 días y me la voy a poner igual. Pero comprender de que si uno se coloca la vacuna a los 28 días, también va a tener varios meses de menos capacidad inmunológica. Por eso se pide que se traslade la segunda dosis a partir de los 3 meses. Es decir, si uno se quiere poner a los 3 meses y medio, a los 4 meses, conviene colocarse ahí la segunda dosis porque va a proteger más tiempo la capacidad inmunológica de las personas. Le preguntaba esto porque, a ver, los mayores de 80 años, lo que tienen Sputnik V, se han puesto en la última semana lo que es la segunda dosis, y muchos preguntaban lo que se pusieron la Covishield, cuándo les iba a tocar. Esto puede estar pronto a darse, digamos. Sí, sí, claro, claro. A ver,
De vuelta, la recomendación hoy de la empresa AstraZeneca es ampliar a 12 meses la segunda vacuna. Bien. Esa es la recomendación. Por lo tanto, también hay que comprender de que si uno pone antes la vacuna, lo va a dejar sin inmunidad antes a las personas. Pero como es algo voluntario, muchas veces la tenacidad de algunas personas no tienen en cuenta esta información. Bien, perfecto. Bueno, Atilio, la verdad ha sido un placer, como siempre, dialogar con usted en nuestro programa. Agradecerle la comunicación y que tenga un buen martes. No, gracias a ustedes y bueno, al servicio de todos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta allí entonces la palabra del subsecretario de Promoción a la Salud de la provincia del Chaco, Atilio García.